Bueno, buenas tardes. Yo creo que ya podemos darle inicio a la charla. ¿Me escuchan bien? Estefanía dice que sí, Sergio dice que sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio. Primero que todo, mi nombre es Laura Ximena González Orozco. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la ciudad de Buga, Valle del Cauca. Estoy en noveno semestre de psicología. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cómo identificar si estoy sufriendo de depresión. Entonces, les voy a compartir unas diapositivas. Me confirman si pueden verlas.
¿Pueden ver las diapositivas? Mm, ok. Listo, yo creo que ahora sí podemos ver las diapositivas. Listo, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a esta charla de cómo identificar si sufro de depresión. Bueno, vamos a empezar dando una definición un poco simple acerca de lo que es la depresión. Entonces, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, el cual está caracterizado por los sentimientos de tristeza, sentimientos de melancolía, angustia, pensamientos negativos, en muchas ocasiones ideación suicida y la autolesión, que es el infligirse daño a uno mismo. ¿Qué debemos tener presente para empezar a notar si estamos teniendo síntomas o no de depresión? ¿Cuáles son estos factores que debemos empezar a revisar en nosotros para saber si estamos sufriendo de depresión o si estamos presentando un cuadro de depresión? Aquí me gustaría hacerles como una aclaración. Muchas veces la gente utiliza la palabra depresión sin conocer un poco el término para definir sensaciones o emociones de tristeza, sentimientos de tristeza. Y la depresión es un poco más compleja. Entonces, cuando hablamos de depresión, en realidad no estamos hablando de simplemente un estado de ánimo, sino que estamos hablando de muchos factores que afectan a la persona. Bueno, vamos a darle entrada. Listo. Perfecto. Bienvenidos a los que acaban de llegar. Vamos a continuar con la diapositiva. Bueno, como les comentaba, la depresión es algo que afecta más a la persona, no es simplemente un estado de ánimo, sino diferentes factores que influyen tanto en las emociones de la persona como en su comportamiento. Entonces, entre los síntomas que tenemos el sentimiento de tristeza constante, no es como simplemente sentirse triste un día o sentirse triste en un momento por una situación, porque esos son sentimientos, digámoslo, normales que pueden suceder en la persona. Entonces es más un sentimiento de tristeza constante que podamos decir que sucede durante varios días, que no es simplemente de un momento y ya, no, sino que lo podemos ver en diferentes momentos del día, de la semana, o que ya pasa a ser algo eh, a trascender el mes, ¿ya? Em, para nosotros considerar esto como un trastorno como tal, hay un criterio muy importante y es que los síntomas se deben presentar mínimo por 6 meses para, digamos, diagnosticarlo como un trastorno depresivo. Pero con esto no quiero decir que si no lleva la persona 6 meses con estos síntomas, entonces no está sufriendo. Aquí le podemos llamar cuadro depresivo o una posible depresión, no como tal un trastorno, pero sí, digamos que es como las puertas al trastorno como tal. ¿Qué más podemos encontrar? La dificultad para conciliar el sueño. Muchas veces podemos decir como que no, es que no puedo dormir porque me levanté tarde o porque dormí en la tarde. La dificultad en el sueño no es solo para conciliarlo, sino también se presenta en la exageración del sueño. Entonces, podemos ver que nos acostamos a una hora, nos levantamos a mediodía y que a las 2 3 de la tarde otra vez tenemos sueño, a las 5 de la tarde tenemos sueño.
pero entonces ya cuando se llega la hora de dormir, no podemos dormir, no logramos dormir. Entonces, este tipo de alteraciones en el sueño también son un síntoma de de la depresión. Mm, ¿no? Bienvenidos a los que están llegando en este momento. Vamos a continuar. El sentimiento de inutilidad. Esto es algo muy presente en la depresión, porque por lo general cuando las personas empiezan a sentir esa tristeza, eh, empiezan a sentir que no valen tanto. La tristeza siempre se asocia como con ese sentimiento de inutilidad, de que no podemos hacer nada bien o las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces empezamos a sentir que de pronto no estamos sirviendo para algo significativo. Entonces, este es un síntoma al que hay que prestarle mucha importancia también. La fatiga. eh, para las personas que estuvieron en la anterior charla acerca de los primeros auxilios psicológicos, les comentaba que en la depresión se bajan las defensas. Entonces, el cansancio y la fatiga es un, digámoslo, un efecto colateral de estar en un estado de depresión, porque entonces se nos bajan las defensas, empezamos a sentir cansancio, nuestro sueño aumenta, sentimos fatiga, em, empezamos a sentir que no queremos hacer las cosas, cosas por las que sentíamos disfrute, gozo o alegría, ya pasan a un segundo plano y dejan de ser tan relevantes o ya no nos producen esa misma emoción o esa misma alegría como tal. El odio hacia sí mismo y el sentimiento de culpa. Esto se relaciona mucho con el sentimiento de inutilidad cuando sentimos que no servimos para algo o que algo no nos sale bien, entonces empezamos a sentir algo de odio hacia nosotros mismos. Entonces empezamos a culparnos, es que por eso mis papás no me quieren, o por eso es que mis papás no me tratan mal, o por eso es que no consigo pareja, por eso no puedo conseguir trabajo. Estos síntomas se relacionan mucho, perdón, se relacionan mucho entre sí porque uno va desencadenando a los otros. Es como que simplemente son hechos aislados o sentimientos, emociones aisladas, no. Digamos, empezamos por un sentimiento de tristeza que se presenta un día, nos quedamos en cama, el estar realizando actividades en la cama confunde al cerebro y lo que genera es que hacemos un trabajo en la cama y nos genera sueño. Pero entonces a la hora de irnos a dormir, nuestra mente está activa. ¿Por qué? Porque si hacemos una actividad en nuestro lugar de descanso, entonces el cerebro toma esa señal y la convierte en algo distinto. Entonces la cama no se vuelve un sitio de descanso, sino un sitio de trabajo. Entonces aquí es cuando nos da pereza pararnos de la cama y empezamos a hacer trabajos en cama, a ver películas en la cama y ya no se vuelve un sitio de descanso, sino un lugar de trabajo. Entonces viene la tristeza, luego la dificultad para conciliar el sueño, el no hacer las cosas con la alegría o de pronto con la entrega que se hacían antes nos genera ese sentimiento de culpa. El sentimiento de desesperanza y el abandono es algo, digamos que es uno de los primeros síntomas que se puede presentar en una persona que empieza a sufrir de depresión. ¿Por qué? Cuando la persona siente que está siendo aislada, que está siendo abandonada, ya sea de un grupo familiar o de un grupo de amigos, entonces empieza a desarrollar estos sentimientos de tristeza, de inutilidad y empieza a sentir que todo está saliendo mal. Entonces, cuando sentimos que nos están dejando a un lado, empezamos a culparnos y a preguntarnos por qué no me invitan a salir, por qué mis compañeros no me llaman, por qué a mí nunca me escriben.
ese tipo de cosas, entonces la persona empieza a sentir como todas estas cosas negativas. Uno de los pensamientos que ya se va desarrollando como eh, ya podemos decirlo un tiempo después, puede pasar al principio, es el pensamiento suicida y la autolesión. Cuando una persona tiene el primer pensamiento suicida, ¿qué sucede? Empieza a aceptar un poco la idea de este pensamiento. Entonces, al principio hay un miedo en la persona de suicidarse, es que qué va a pasar, qué tal si no lo hago bien, qué tal si luego todo es peor, será que sí servirá. Pero entonces, el primer pensamiento suicida es como un paso muy grande. Cuando tú sientes depresión, cuando la persona siente una depresión, está en un estado de tristeza que, digamos, la persona puede lograr manejar si lo identifica a tiempo, pero cuando ya llegamos a una ideación suicida, la persona ya lleva una carga emocional negativa en sí misma que le afecta de tal manera que no le encuentra valor a su propia vida. Entonces, cuando una persona dice o hace comentarios del tipo, es que yo no sé para qué estoy acá, o es que a mí nadie me va a extrañar, son, son señales de alerta. O cuando la persona empieza a pensar eso de sí mismo, entonces son señales de alerta. En el momento en el que de pronto nosotros pensamos, no, es que a mí nadie me va a extrañar, decimos, pero ¿por qué estoy diciendo eso? O sea, nos podemos poner a pensar, ¿por qué estoy diciendo este tipo de cosas? Eh, Podemos pensar en nuestra familia, que es nuestro círculo más cercano. ¿Qué puede pasar con nuestra familia si no estamos? Lo principal será pensar, no, pues ellos van a estar mejor sin mí, pero a veces no logramos notar, evidenciar esos pequeños aspectos que de pronto consideramos que no son importantes, pero que hacen la diferencia. De pronto si tenemos hermanos o si tenemos a una pareja o si tenemos a nuestros padres, el hecho de que ellos te llamen, ¿cómo estás? Ya almorzó, ya comió, ¿qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Muchas veces no son simples hechos aislados por decencia o porque simplemente toca hacerlo, no, sino porque de verdad eh, hay una importancia de ellos hacia nosotros. Entonces, esos son unos síntomas que se pueden presentar. No es que tengan que sentirlos todos o que los tengan todos, no, pueden tener dos, tres, cuatro de estos síntomas y pueden considerar que están sufriendo una depresión, que están presentando un cuadro depresivo. Si empezamos a notar unos síntomas de estos, ¿qué podemos hacer? Podemos actuar muy rápido y evitar que esta depresión avance, que se convierta en una depresión mayor o que se convierta en algo aún más grave, en un intento de suicidio o que pase a la autolesión, que la autolesión es como ese primer paso pequeño para tú lograr un suicidio. ¿Ya? Entonces, mm, ¿qué más podemos tener en cuenta? El cambio de apetito, por lo general, la fatiga nos genera un cambio de apetito. A veces podemos aumentar de peso. ¿Por qué? Porque al sentir tristeza o al estar, digamos, aislados en casa, que no queremos hacer nada, podemos tender a comer mucho para saciar como esa tristeza, ese vacío que sentimos. Entonces la gente tiende o a comer mucho o a no comer, a reducir las cantidades o a saltarse comidas. Entonces esto hace que haya un cambio de apetito en el cuerpo y podemos empezar a vernos de pronto un poco ojerosos por la falta de sueño y el no comer. Em, la dificultad para concentrarnos también viene de la falta de apetito, del cambio de apetito.
porque al no recibir los nutrientes, pues nuestro cerebro no va a trabajar bien o simplemente la persona tiene su mente en otras cosas, en otros pensamientos, en pensamientos negativos, en negaciones o, o pensamientos que simplemente surgen de una idea. Asociamos muchas veces películas que estamos viendo, por lo general cuando estamos en un estado de tristeza, la persona tiende a ver o a escuchar música muy relacionada con esto. ¿Por qué lo hacen? La gente muchas veces dice como que no, es que es masoquista. No, no se trata de masoquismo, no es que la persona desee sentirse peor, sino que la persona encuentra consuelo o encuentra algo que le genera compasión, que le genera, o sea, puede llegar al punto en que la canción o la película lo entiende y puede expresar lo que esa persona está sintiendo. Entonces es muy normal que las personas que empiecen a sentir depresión o sufran de depresión les encante la música triste, las baladas, las canciones de ruptura o sí, este tipo de series de pronto con problemas de sueño o series acerca de trastornos alimenticios, porque estos trastornos también van ligados mucho a la depresión. Entonces, no es eso, o sea, en realidad no es que la persona simplemente quiera sentirse peor, sino que encuentra un refugio en este tipo de canciones o de películas o videos o blogs que encuentren en internet. Entonces, bueno, encontramos una dificultad para concentrarnos, no podemos poner atención por mucho tiempo a algo o a una persona, a una conversación. Entonces, es un aspecto a tener en cuenta. La inactividad o el aislamiento social. La persona tiende a aislarse, a encerrarse, a estar todo el día en su cama, en su casa, no le gusta salir, empieza de pronto a generar eh, un poco de ansiedad al compartir con otras personas porque su cuarto o su casa se convierte en su lugar seguro. Entonces allí encontramos un sitio en el que nada nos va a pasar, nada, nadie nos va a molestar, nadie va a interrumpir nuestro sueño, nuestra tristeza. Entonces el tener que salir se convierte en algo incómodo en la persona. Puede tener esa persona como de confianza con quien sí le guste compartir, con quien en- pueda expresar lo que está sintiendo. Muchas veces las personas con depresión o que sufren de tristeza suelen buscar personas que se sientan de la misma forma. En- ¿Por qué? Es por lo mismo que les comentaba de las canciones, porque cuando encuentras a alguien que te entiende, entonces te sientes seguro. Y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, porque muchas veces se forma una red de apoyo entre esas personas para salir de esa depresión, como puede pasar todo lo contrario. Cuando encuentras personas que se sienten mal, en realidad lo que buscan es muchas veces expresarse, pero a mí me puede afectar eso de forma distinta. Entonces, no, no es como en pro de ayudar a la otra persona a que salga, sino que eso me afecta de forma en que yo no puedo sentir de la misma manera. Puede simplemente sentir que la situación de esa persona es igual a la que yo estoy viviendo o que se puede asimilar a lo que yo estoy viviendo. Entonces, muchas veces puede crearse una red de apoyo para salir de la depresión, como puede generar todo lo contrario. Esto va en la actitud de cada persona. Como dije anteriormente, sí podemos evidenciar los síntomas de la depresión antes de que se convierta en algo grave, podemos hacer algo para cambiar esto.
Bueno, vamos a continuar. Les voy a hablar un poco de la depresión en los niños. Los niños suelen ser muy alegres. Por lo general siempre están jugando, siempre están molestando, preguntando, haciendo cosas. Pero entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con los niños? Ellos muchas veces no pueden evidenciar en ellos mismos síntomas de depresión, pero nosotros sí podemos encontrar en ellos algunos cambios. ¿Y cuáles pueden ser estos? Cambios en el humor de ellos. No generalmente los puedes ver tristes, sino que se vuelven irritables. Entonces empiezan a enojarse o a frustrarse con facilidad por no lograr eh, realizar algún juego o alguna actividad, o porque simplemente la comida de ese día no es de su agrado, entonces se vuelven irritables. El cambio en el rendimiento escolar es algo muy notable porque también se genera una pérdida de motivación. Entonces ya el compartir con sus compañeros no es algo alegre. Así que el hacer tareas, todo lo que está relacionado con el ámbito escolar, entonces se vuelve em, algo aburrido para ellos. Entonces no rinden de la misma manera, en clase no prestan atención, su capacidad de concentración disminuye. Entonces también su desarrollo social en el ámbito académico tiende a disminuir, porque entonces su irritabilidad hace que pelee con sus compañeros. Entonces ya se aísla de ellos porque ellos no lo entienden y ellos reaccionan de una forma en la que al niño no le gusta. Entonces aquí podemos notar de pronto si los profesores comentan como que no, es que el niño estuvo peleando mucho hoy, el niño no me prestó atención a la clase. Entonces, son síntomas que debemos tener como muy presentes en caso de que se repita. Si sucedió una vez, podemos al sentarnos a hablar con ellos y preguntarles qué pasó hoy, por qué peleaste, estabas aburrido, no querías ir a la escuela, para de pronto identificar cuál fue la causa del comportamiento y si se repite, pues entonces ya tocaría como lo más saludable sería pedir una cita con el médico general y que nos remitan con psicología para ver qué es lo que está sucediendo con el niño. Se pueden presentar también cambios en el sueño. Igual puede ser que el niño duerma más o simplemente le cueste conciliar el sueño, tenga un sueño liviano o esté presentando pesadillas durante la noche. Entonces son factores que hay que tener muy presentes a la hora de identificar esta depresión en los niños. Hasta ahora han entendido todo, me he hecho entender bien. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de pronto acerca de lo que he comentado hasta el momento? Ok, todo bien, todo está claro. Listo, perfecto. Si hay alguna duda, me lo pueden dejar aquí en el chat y le iremos resolviendo. ¿Qué tipos de depresión podemos encontrar? Hay muchos tipos de depresión o depresiones que se relacionen con otro tipo de trastornos, pero podemos encontrar la depresión mayor, que es una depresión muy profunda, con sentimientos de tristeza, de agobio, de angustia muy arraigados en la persona. Es un trastorno que puede durar 6 meses, un año. Está el trastorno depresivo persistente. Este es un trastorno que puede durar al menos 2 años. Tiene aproximadamente una duración de 2 años y los síntomas de los que hablamos anteriormente son síntomas que se presentan constantemente. A veces
en un mayor grado o a veces son muy leves estos síntomas. Puede que no todos los días presentemos los mismos síntomas, pero al presentarlos al menos 2, 3 veces por semana, se pueden considerar síntomas como tales de la depresión. La depresión postparto. En la depresión postparto, ¿qué ocurre? Cuando la mujer mm, da a luz, en ella se genera un vacío o una pérdida. ¿Por qué? Porque su hijo era parte de ella, estaba dentro de ella y al dar a luz es como si le hubiesen quitado algo. Entonces entra en una depresión postparto. Hay en muchos casos sentimientos de rechazo hacia el bebé porque digamos que dejó su cuerpo, entonces se presenta una depresión. Allí la madre no le da em, alimento al bebé, hay un rechazo absoluto hacia el bebé, se queda en cama, no quiere atender a nadie, hay sentimiento de tristeza constantemente, el apetito también cambia y el sueño es muy inestable. El llanto es una característica muy presente en esta depresión. También tenemos el trastorno disfórico premenstrual, que lo conocemos como el síndrome premenstrual también. Este trastorno se da en cortos periodos de tiempo. Entonces, puede empezar una semana antes del periodo menstrual y terminar cuando termina el ciclo menstrual. Entonces, una semana antes de que la mujer le llegue el periodo, le empieza este trastorno disfórico premenstrual, empieza a sentir tristeza, empieza a verse diferente, a ver que su cuerpo no le agrada, a sentirse extraña y puede terminar en el momento en el que ya su ciclo de periodo termine. El trastorno afectivo estacional. Em, de pronto a algunos les ha sucedido que cuando presentamos un clima frío o hay mucha lluvia, tendemos a sentirnos un poquito apagados, a querer estar en la cama todo el día, ver películas. A muchas personas les genera alguna sensación como de tristeza. Este es el trastorno afectivo estacional. Sucede en las estaciones. En Colombia no tenemos estaciones, pero tenemos un clima bastante diverso. Entonces, en este momento estamos en época de lluvias y puede generar en las personas un sentimiento como de tristeza, de calma, de reflexión, pensamos como en cosas malas, en cosas negativas. Entonces está asociado a este trastorno afectivo estacional, pero como les comentaba al principio, un trastorno como tal se diagnostica por la constancia de 6 meses. Tiene que estar presente durante mínimo 6 meses para ser considerado un trastorno. De, de lo contrario, se considera como un cuadro de un trastorno afectivo estacional, por ponerlo de ejemplo, o síntomas de un trastorno. Está la depresión mayor con características psicóticas. ¿A qué nos referimos con características psicóticas? En estas características está la ausencia de la realidad. Entonces la persona cae en una depresión tan fuerte que puede presentar alucinaciones, tanto visuales como auditivas, o puede perder el sentido de realidad. Puede sentirse en otro lugar o sentir que no conoce lo que está viendo. Entonces son características que se pueden presentar en esta depresión mayor con características psicóticas. Em, por lo general conocemos como la depresión como tal, la simple, por decirlo así, depresión. Entonces, la depresión son esos sentimientos de tristeza, de agobio, estos, esta desmotivación por actividades que antes nos generaban alegría. Pero entonces eso es como el inicio, la depresión digamos que en sus inicios. Puede pasar a una depresión mayor, puede pasar a una depresión persistente o puede generar otros trastornos.
puede desencadenar en anorexia, cuando nos sentimos inútiles, entonces nos vemos físicamente como algo que no nos gusta y que empezamos a cambiar, entonces puede generar una anorexia, se puede generar una bulimia, puede generar ansiedad o una fobia social al aislarnos tanto del entorno externo y de las personas podemos generar una fobia social o una agorafobia, que es el miedo a salir a la calle. Entonces, es muy importante tener presente como estos síntomas para poder detenerlos a tiempo. ¿Qué podemos hacer para de pronto frenar un poco estos síntomas? La actividad física produce hormonas que nos generan felicidad. Las mismas hormonas que están presentes en el chocolate nos generan una sensación de alegría, de bienestar. Entonces la actividad física, ya sea practicar un deporte o hacer ejercicio en casa, no precisamente tenemos que desplazarnos a un gimnasio, menos en este momento que estamos atravesando por una pandemia. En realidad podemos realizar actividades físicas en casa. Si podemos realizarlas con más personas, digamos, seguimos con nuestros padres o hermanos, podemos realizar estas actividades físicas en conjunto. Así mermamos o disminuimos ese aislamiento o esa soledad que sentimos y podemos compartir con otras personas. La terapia psicológica siempre va a ser una muy buena idea porque empezamos a evidenciar o a conocer aspectos que de pronto no hemos resuelto, que anteriormente sucedieron, eventos que no hemos superado. Entonces, podemos irlos resolviendo y así también resolver nuestros síntomas de depresión, empezar a crear como em, tácticas o de pronto esos secreticos para llegar a cabo y que nuestra depresión disminuya. Las manualidades activan nuestra creatividad. Entonces, así, digamos, no sepamos dibujar o digamos que se nos dan mal las manualidades, el poder conseguir una manualidad que es algo más bien abstracto nos puede generar alegría, nos puede generar como un gozo o una sensación de éxito. De pronto empezar con actividades pequeñas, manualidades pequeñas, empezar a hacer origami o a recortar, a pintar mandalas, que es un ejercicio para poder organizar nuestros pensamientos y enfocar nuestra atención. Entonces podemos empezar con este tipo de manualidades. La escritura es muy importante para poder expresar emociones o sentimientos. Entonces, cuando, cuando escribimos podemos expresar lo que sentimos, cómo nos sentimos, de la manera en la que nosotros nos entendemos. Entonces, realizar este ejercicio de escritura lo que hace es poder como ejercitar ese reconocimiento de emociones y de sentimientos y poderlos sacar. En la anterior charla también les comentaba esto y era que muchas veces los detonantes eran la acumulación de muchos eventos negativos y detonaban en una situación de crisis. También nos puede detonar en una depresión, en un ataque de ansiedad. Entonces, el poder escribir y el poder sacar de pronto esas emociones negativas, esos sentimientos negativos, eh, puede calmar un poquito estos síntomas de depresión. Hacerlo constantemente puede ayudar mucho más y nos puede ayudar a aprender a expresarnos de pronto con los demás si es algo que se nos dificulta. El establecer objetivos. Es establecer metas. Puede ser crear un proyecto de vida a corto, mediano o largo plazo. Es ideal que cuando se está sufriendo de depresión o cuando se presenta un cuadro depresivo,
nos establezcamos un proyecto de vida a corto plazo. Y cuando nos dicen a corto plazo, decimos, bueno, ¿cuánto tiempo es? Muchas personas lo hacen a 5 años, para ellos eso es corto plazo, otros lo hacen a, a un año o a 6 meses. Lo ideal sería que lo hiciéramos, empezáramos por objetivos pequeños que podamos cumplir de pronto semanalmente o mensualmente. Entonces podemos empezar esta semana ejercicio 2 veces a la semana. Cuando vemos que cumplimos un objetivo, entonces esto nos motiva. Listo, pude eh, hacer ejercicio 2 veces por semana, vamos a hacerlo 3 veces por semana. Me gusta. O esta semana voy a dedicar un día para pintar, para aprender a dibujar, para aprender a moldear con plastilina. Entonces, cuando empezamos a establecernos estos objetivos, ¿qué sucede? Persona a generar una sensación de éxito también y a sentirse un poco más segura de sí misma, porque empieza a tener pequeños logros que se van convirtiendo en seguridad y así ver mejorar como esa idea que se tiene hacia sí mismo. Reforzar los lazos familiares y sociales. ¿Eso porque se busca? Porque estas son nuestras redes de apoyo. Cuando una persona se siente mal o cuando nos sentimos mal, a veces buscamos estar solos, pero no es lo más ideal. Entonces, cuando tenemos fuertes lazos familiares o con amigos o cercanos, podemos expresar lo que sentimos. Nos sentimos en la confianza para expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensares y así expresarlos de una forma sana y no exteriorizarlos de una forma que nos vaya a dañar emocional, psicológica o físicamente. La terapia de relajación y la meditación. ¿Esto para qué nos ayuda? Nos ayuda a poner en orden nuestros pensamientos, a poder em, controlar nuestra mente y nuestro cuerpo, controlar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo y nos ayuda a controlar esos sentimientos, esas emociones o pensamientos negativos para poder darles un orden lógico, para pensar si de verdad lo que estamos sintiendo, lo que tenemos en nuestra mente es justificado o no lo es, y nos ayuda a calmar un poco la irritabilidad. Entonces, cuando somos conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras emociones o nuestras acciones, podemos controlarlas. Afrontar los problemas. Cuando caemos de pronto en depresión, empezamos a sufrir de depresión por alguna situación, muchas veces nos quedamos dando vueltas o repitiendo esa misma situación. La idea es afrontar las situaciones. Hay un dicho que dice una frase que dice, si mis problemas no tienen solución, ¿de qué me preocupo? Y si tienen solución, ¿de qué me preocupo? La idea no es quedarse viviendo en los problemas, sino pararse y hacer algo. Listo, si tengo que solucionarlo, si tiene solución, bueno, ¿cuál es la solución? Vamos a hacerlo. Si no tiene solución, entonces vamos a aceptar las consecuencias de los actos que nos llevaron a eso y vamos a trabajar en eso. Entonces, digamos, es que cometí una infidelidad y perdí a mi pareja. Listo, si puedes recuperar tu relación, vamos a meterle toda la relación y si no, pues entonces empezamos un proceso de aceptación en el que nos perdonamos por haber cometido un error, eh, pedimos que la persona nos perdone, porque en realidad cuando los demás lo perdonan a uno, pero uno mismo no se perdona ese error, es muy difícil seguir adelante. Entonces nosotros también tenemos que perdonarnos para poder continuar. Pero la idea es afrontar todas esas situaciones que se nos vienen y hacerlo de la mejor manera, de una manera objetiva y no dejarnos llevar de pronto por la emoción que tenemos en el momento en el que se presenten las situaciones o se presenten los problemas.
De pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, quiere saber algo. ¿Alguien de pronto desea hacer una pregunta o hay alguna duda que tenga con respecto al tema, algo de pronto que no se haya tratado y quisiera saber de pronto un poquito más al respecto? Bueno, al parecer no tenemos dudas en el momento. Ya para finalizar con esta charla, me gustaría que de pronto alguien comentara qué tal le pareció, si de pronto le gustaría que algún tema o algún aspecto de los que se trataron se tratara más a fondo o sí, que me diera de pronto una opinión acerca de lo que se trató el, el tema. Bueno, acá tenemos dos preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo puede durar una depresión postparto? En realidad, la depresión postparto puede durar mucho tiempo. No hay un tiempo establecido eh, para esta enfermedad o para este trastorno. Puede durar un mes o puede durar un año. En realidad, la idea es poder tratarlo a tiempo en el momento en el que se empieza a evidenciar esta depresión postparto. Lo mejor sería acudir a un profesional para empezar a trabajar en la aceptación de esta pérdida, que es que el cuerpo el bebé deje el cuerpo de la madre y a trabajar en la aceptación de que ese bebé que está allí estaba dentro de su cuerpo. Entonces, si esta depresión no se trata, en realidad puede durar mucho tiempo. Puede que la mamá en ningún momento llegue a sentir empatía por su hijo y decida alejarse de él, como puede que sin tratamiento empiece a abandonar este sentimiento de depresión, de rechazo hacia el bebé. Otra pregunta es, si una persona no es capaz de aceptar que ya fue perdonado y eso genera un mal estado emocional, ¿qué podría hacer? En ese caso, lo que se puede hacer es acudir a terapia psicológica, acudir a un especialista para empezar una terapia del perdón, eh, sí, una terapia del perdón para poder aceptar que esas acciones o esos actos que nos llevaron a, a cometer ese error es algo de pronto puede ser normal porque dependiendo de la causa, pero entonces son errores con los que la persona tiene que vivir y tiene que aceptar y afrontarlos. Entonces ya se inicia una terapia de, de afrontar esos errores, de perdonar, de calmar esos sentimientos de culpa de pronto con algunas actividades que generen una paz emocional. Entonces, si de pronto no podemos aceptar que otra persona nos perdona, entonces podemos hacer ese cambio de pronto con alguien más o brindar un servicio, digamos, em, crear grupos de apoyo en el que podamos expresar cómo nos estamos sintiendo y ese tipo de aspectos. Si la depresión ya está en un grado avanzado, ¿cuánto tiempo podría demorarse en estar bien la persona? Cuando la depresión es mayor y lleva ya un largo tiempo con esta depresión, le toma, le puede tomar un periodo de tiempo largo. ¿Por qué? Porque ya tiene sentimientos muy arraigados en su persona, en su mente.
sentimientos de pronto de inutilidad, de tristeza. Es se me fue la palabra, es un estado de confort el que encontramos allí. Entonces, el sentirnos triste aleja a las personas, eh, aleja todo lo malo, entonces vamos a evitar sentirnos peor o que nos hagan daño. Entonces, es un proceso bastante largo que debe llevar atención continua y debe llevar un acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de una depresión que lleva ya mucho tiempo, que es muy profunda, se puede tender a demorarse o a ya no querer hacer nada. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión por una infidelidad? En general, los síntomas de la depresión suelen ser los mismos, pero ¿qué pasa? Hay aspectos que resaltan más que otros. Eh, Podemos empezar a sentirnos, o sea, nuestra autoestima puede bajar, podemos empezar de pronto a preguntarnos por qué me fue infiel, es que estoy fea o soy una mala persona, que hice mal. Entonces, ya son estos sentimientos como de pronto de inutilidad o de odio hacia sí mismo que se presentan como más fuertes. Entonces, lo que son la tristeza, de pronto el hecho de no comer se puede presentar también porque, digamos, si es una persona con mucho peso, entonces es que me dejó porque estoy gorda, o si es una persona que es muy delgada, entonces empieza a comer mucho porque es que estoy muy flaca y por eso me dejó. O se convierten en personas muy volátiles o sumisas que empiezan a acceder a lo que las otras personas digan. Entonces, un ejemplo puede ser, es que yo hago lo que usted quiera si vuelve conmigo, por ejemplo, o yo hago lo que usted quiera si usted deja a la otra persona. Entonces ya empezamos a adoptar una postura muy sumisa de acceder a todo lo que la otra persona quiere con el fin de que no nos vuelvan a ser infieles o que simplemente esto no se repita. Entonces, en realidad son como más bien se presentan síntomas con más fuerza que otros. El cambio de apetito, el odio hacia sí mismo, la tristeza, la frustración. Estos pueden ser como más los síntomas más fuertes de una depresión por infidelidad. ¿Tenemos de pronto alguna otra pregunta? Las preguntas que me han hecho han quedado claras. La respuesta que les he dado ha quedado clara. Bueno, al parecer todo ha quedado claro hasta el momento. Eh, Voy a proceder a dar el cierre. Quiero agradecerles a todos los que asistieron a la charla. Eh, Espero que el tema haya sido de su agrado y que la información haya quedado totalmente clara para ustedes. Espero verlos de pronto en otra, en otra charla que se realice de pronto en otro momento. Les deseo una muy buena tarde, una feliz tarde. Espero que hayan disfrutado mucho de la conferencia. Y nada, muchísimas gracias. Yo soy Laura González. Cualquier cosa que necesiten, pues tienen de pronto mi contacto y muchísimas gracias por asistir. Espero verlos pronto.